Aquí comienza El Humano Porvenir, una mirada optimista del futuro posible de nuestra especie. El Humano Porvenir, salud, producción agroalimentaria, ambiente y energía. Una hora de noticias, reflexiones y fundamentos acerca de lo que se sabe, se puede saber, lo que se hace y lo que se puede hacer. El Humano Porvenir. Allá vamos. Hola, gracias por estar ahí escuchando. Por la radio, en FM, en directo por el sitio de la radio en internet o en diferido desde los lunes en YouTube y pronto en otras plataformas de reproducción audiovisual. Hoy venimos dispuestos a saldar alguna que otra deuda. Ahí apareció. ¿Julio? Sí, doña Lírica. ¿Qué dice usted tan temprano? Escuché que andas con deudas y por eso me acerqué. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Mucha plata? No, nada de plata. Deuda con los oyentes por algunas promesas hechas en el primer programa que todavía no cumplimos. Ah, esa deuda. Sí. La del segmento de Marcelo Celucci, el meteorólogo, el amigo meteorólogo. El especialista en desastres naturales. Ajá, ¿se acuerda? Claro que me acuerdo. Sí. Él nos dio un panorama de su especialidad como pronosticador. Y hoy, en el marco de los desajustes climáticos que produce el sobrecalentamiento atmosférico. Ajá. Y también vamos a cumplir con el segmento pendiente de Agustín Sanzano, el especialista en suelos, quien nos introdujo en los cuidados del suelo y después de advertirnos de que la situación estaba desafiante, digamos, quedamos en reproducir la parte de esa charla en la que él nos describe las distintas prácticas con las que es posible superar esa coyuntura. Ah, muy bien. Hay conque. Hay conque y hay enque. Así parece. ¿Y eso es todo por hoy? No, hay más. ¿Con la Miriam? Sí, por supuesto, siempre atentos con la salud de las personas y la de las plantas. Hoy, le advierto, ¿no? Vamos a entrar en otro mundo, doña Onírica. Vamos a comenzar un viaje juntos por el micromundo vegetal. ¿Quiere venir? Pero encantada. Bueno, vamos entonces al programa de hoy. Comencemos con Marcelo Celucci. Allá vamos. Vivimos entre el cielo y el suelo, en una era marcada climáticamente por el sobrecalentamiento global. Marcelo Celucci nos planteaba en el primer capítulo ese panorama desde su especialidad como pronosticador de desastres naturales, hoy cada vez más frecuentes, y en ese marco le preguntamos cuáles eran los factores atmosféricos de los que depende la formación del clima. Factores que interactúan en la órbita, digamos, de el Sol. Escuchamos a Celucci. Son 5 minutos. ¿De qué depende? Bueno, hay una dinámica atmosférica muy clara, ¿no? Que toda la atmósfera, todo lo que es vientos, temperaturas, lluvia, el gran motor del planeta Tierra es el Sol. Claro. Entonces, básicamente a partir de las diferencias de temperatura que existe, por ejemplo, entre el Ecuador y el Polo, esas diferencias de temperatura determinan diferencias de presión atmosférica. Donde hace calor, la atmósfera es más leve, hay más baja presión, menos presión. Donde está más frío, el aire se condensa, es más pesado, hay más alta presión. En principio, el aire debería trasladarse desde donde hay alta presión para donde hay baja presión en forma directa. Pero eso es mucho más complicado, por ejemplo, porque primero la Tierra gira
da una vuelta sobre su eje en 24 horas y eso hace que los vientos se desvíen. Es una fuerza que se llama fuerza de Coriolis, que afecta todo lo que se mueve sobre la Tierra, por ejemplo los aviones, los barcos, todo lo que se mueve durante muchas horas, porque durante esas horas la Tierra va girando. Es como que te mueve en el piso, literalmente. Después la distribución de los continentes y océanos, que los océanos también tienen regiones que están más calientes, otras que están más frías. Entonces, toda esa distribución de tierra, mar, frío, calor, esos son elementos muy importantes. Otro elemento es la fuente de humedad, por ejemplo, para provocar las lluvias. La fuente de humedad en general en el planeta está en la parte baja, pensando en la atmósfera, ¿no? La atmósfera es... Una vez leí un libro que me impresionó mucho la definición de atmósfera. Decía que nosotros somos peces en el fondo de un océano de aire. Entonces la atmósfera tiene profundidad también. Nosotros estamos en el fondo de ese océano de aire. Claro. Entonces la humedad está en el fondo, en los océanos, en la vegetación. Entonces la distribución de vegetación también es muy importante. Una selva tropical, por ejemplo, evapora más o menos el equivalente a 5 milímetros de lluvia por día, mientras que un área desértica, el Sahara, cero, prácticamente cero. Entonces, dependiendo de dónde están las áreas de calor, de menos calor, de evaporación, el sol, las diferencias de temperatura que determinan la velocidad de los vientos, todo eso va moldeando el clima, ¿no? Después tenemos topografía, la orografía. En nuestro caso, en América del Sur, nosotros tenemos la cordillera de los Andes, que marca enormemente el clima. Por ejemplo, en la costa de Chile, en la zona de norte de Chile, es una de las zonas más secas del mundo, llueve 5 milímetros por año, mientras que del otro lado, en la selva salteña tucumana, por ejemplo, pueden llover 2.000 milímetros por año. Y la diferencia es la pared enorme que hay en el medio, que no deja pasar la humedad del Pacífico, por ejemplo. Entonces la humedad del océano Atlántico solamente que alimenta esa lluvia. Hay cuestiones hasta más específicas. La sierra de Córdoba, por ejemplo, marca un clima muy diferente entre lo que pasa al este de la sierra y al oeste, ¿no? Al oeste tenemos un desierto, 200 milímetros por año, del otro lado más de 1.000. Y eso es porque la topografía también marca bastante. Y después, bueno, la dinámica propia de la atmósfera. ¿Por qué existen frentes fríos y frentes calientes, por ejemplo? Bueno, porque la temperatura, digamos, en las latitudes altas sería más baja todavía de lo que son, y en las latitudes altas serían más bajas de lo que son, y las latitudes bajas serían más altas. Entonces el polo estaría más frío, el ecuador estaría todavía más caliente. Entonces los frentes fríos y calientes son formas de compensación. Entonces se lleva aire frío para el norte para enfriar las zonas ecuatoriales, se lleva aire caliente para el sur para calentar las zonas polares. Son mecanismos de compensación. La atmósfera tiene siempre esos mecanismos de compensación, ¿no? Inclusive los vientos es una forma de compensar áreas de alta y baja presión. Y bueno, y esos son previsibles hasta cierto punto, ¿no? El rango de previsibilidad climática ha crecido mucho en los últimos 30 años. Hoy se sabe mucho más que ayer y se puede producir también que habrá eventos particularmente sorpresivos. Abrimos desde acá ahora otra ventana para mirar el cielo, ahora con foco en el astro magno. En el próximo programa nos asomaremos para comenzar a entender la dinámica de las radiaciones solares y la utilidad de su medición precisa. Ahora, en atención precisamente a lo que Cellucci nos advirtiera en el primer programa acerca de que estamos ya en un punto de no retorno respecto del nivel de calentamiento atmosférico, quisimos traer a escena a nuestra estrella vegetal,
la caña de azúcar, y ver lo que puede aportar al intento de bajar la velocidad del calentamiento producido especialmente por los gases metano y dióxido de carbono que participan del efecto invernadero. Hablamos a propósito de ese tema con el ingeniero Santiago Paz Brull. Te decía, cómo lo vas presentando el tema, coincido con este argentino que está en Brasil, de que estamos en un punto de inflexión del cambio climático. Hasta ahora hemos vivido un boom que es de los efectos antropogénicos. ¿Qué es esto? Históricamente siempre han habido alteraciones del clima, pero medidos en términos de gases de efecto invernadero, lo que está medido científicamente por la concentración de muestras que se toman del hielo de 800.000 años de antigüedad, las fluctuaciones se han dado entre 150 y 300 partes por millón de CO2. Desde la revolución industrial, eso ha saltado exponencialmente y hemos pasado, en este momento estamos en 430 partes por millón. O sea, hemos saltado en pocos años, viendo toda la historia, de 300 a 430. Los científicos dicen que pasando las 450 viene un punto de no retorno, donde ya no es el hombre el que está cambiando el clima, sino que se desatan otro tipo de fenómenos. Se libera permafrost, carbono retenido por los hielos, derretimiento de polos que también están conteniendo carbono. El carbono de los mares, que es la mayor parte, ponerle todo lo que hay en la superficie terrestre, entre el carbono que está a nivel superficial, ya sea en raíces y en vegetación, son 4.000 gigatoneladas de carbono contra 40.000 que hay en los mares. Y la acidificación que produce todo este derretimiento de agua, de hielos y polos, esa acidificación te libera carbono a los mares y se acelera el proceso. Entonces, en lugar de lo que se esperaba en el Acuerdo de París, que lo ibas a limitar al cambio climático 1,5, 2 grados centígrados, se te va de las manos. Se te puede ir arriba de 4 grados. 4 grados centígrados es lo que cambió la temperatura de la Tierra desde la era hielo hasta la era industrial. Uno ve los cambios que hubo en la vida en la Tierra, son gigantescas. Entonces, es de cuidado lo que se nos viene. Es muy finito lo que podemos hacer ya a partir de ahora. Cuanto más se haga, mejor. Pero a nivel mundial, todos priorizan el crecimiento económico, qué sé yo, y no están dispuestos a solucionar lo que ha sido el principal problema, que ha sido la liberación de carbono a la atmósfera, fundamentalmente por las energías fósiles. Todo el resto de las energías que se usan son carbono neutrales, se emite y se captura a nivel atmosférico. El carbono fósil es carbono que a la naturaleza le demandó millones de años capturar y fijar en el suelo, que se lo suelta de golpe y a nadie se obliga a recapturarlo, que es el gran pecado que ha tenido la humanidad desde la era industrial y fundamentalmente desde 1960 ahora, que la concentración ha aumentado en más de un tercio. Entonces va a costar, hay que hacer el esfuerzo. No todos los países son golpeados de igual manera. En el caso de Argentina somos uno de los más golpeados porque nuestra economía
El principal motor son las producciones agrícolas, que son afectadas directamente por el cambio climático, ya sea con caídas de producción estrepitosa como la que hemos tenido en el 2023, que han reducido en 23.000 millones de dólares las exportaciones, o podés tener también super cosecha que te tiran abajo los precios y tenés pérdidas similares también. Entonces, somos los más interesados en contribuir a estas soluciones. Y uno de los sectores que más difícil de descarbonizar es el sector de movilidad y transporte. ¿Por qué? Porque en movilidad y transporte los sistemas tienen que llevar encima la energía que consumen. Tiene que ser energía de alta densidad, muy especial. No es lo mismo una usina eléctrica que está ahí fija en un lugar, que no tiene limitación del peso, volumen que pones al lado, que poner esa energía en un transporte. Y ahí es donde viene la caña de azúcar y sus biocombustibles y bioenergías. Ahí tenemos las ventajas donde nos distinguimos y podemos ser parte de la solución. Además del rendimiento en términos energéticos de la caña de azúcar, le preguntamos a Paz Brull cuál es el aporte de la especie como cultivo en relación a las emisiones de efecto invernadero. Esa es una pregunta muy interesante porque la caña de azúcar, el biocombustible que se genera a partir de ella, cuando en su combustión los gases de efecto invernadero que lanza la atmósfera lo captura la planta en su ciclo de crecimiento. O sea, estamos hablando de un círculo neutral de carbono. No es lo mismo que un combustible fósil que se desentierra y va a la atmósfera y nadie lo captura. Aquí la planta sí lo captura. ¿Qué más podemos decir con respecto a eso? Sí, la bioenergía sustituye emisiones fósiles. ¿En qué porcentaje sustituye? En todo el proceso, la cadena de valor de la caña de azúcar ahorra entre un 70 y un 90% de las emisiones fósiles comparables. Es importantísimo. Y eso depende del nivel de eficiencia con el que se procesa la caña de azúcar. Y ese nivel de eficiencia va a depender de las condiciones económicas que te permite el sistema para procesar la caña. Es una cuestión fundamental por cómo se está midiendo el inventario de carbono. Inventario de carbono que se hace parcializado. En el caso de la ganadería, por ejemplo, se está midiendo cuánto metano emiten las vacas y no se mide cuánto carbono capturan las pasturas de las que se alimenta la vaca, que es también, si uno lo mide de punta a punta, es carbono neutral, porque el metano que emite la vaca proviene del el alimento que consumió la vaca, que proviene del carbono que esa planta tomó de la atmósfera. Pero se hacen así estudios parciales. Se estudia cuando se compara bosque versus agricultura, por ejemplo. Lo hacen en función a diferencias de stock de carbono. Si yo mido stock de carbono, saco una fotografía, es evidente que un bosque va a tener mayor stock de carbono que un cultivo, pero toman al inicio del ciclo y al final del ciclo dos situaciones iguales sin contemplar todo lo que pasó en el medio, que es todas las capturas que hizo el cultivo a lo largo del año. ¿Qué es lo que nos está pasando con los biocombustibles, por ejemplo? Voy a sacar una foto de un cañaveral
recién cosechado y tomo al año siguiente recién cosechado, el carbono que hay ahí es exiguo. Pero si veo que la planta generó más de 100 toneladas de biomasa en el año, de la cual saqué alcohol, que ese alcohol reemplazó combustibles fósiles, que evitó emisiones fósiles a la atmósfera, me voy a dar con que, en el caso de la caña, esa sustitución de emisiones en 10 ciclos de caña equivale a todo el carbono que capturó un bosque a lo largo de todo su ciclo de crecimiento, que pueden ser 25 años. O sea, es mucho más eficiente, en este caso, el cultivo que el propio bosque. Y un bosque que solo tiene captura neta mientras está creciendo. Cuando termina de crecer el bosque, ya entra en un ciclo de carbono neutralidad, porque de un bosque se desprenden hojas, se desprenden ramas, mueren árboles, toda esa materia vegetal que cuando se descompone eh, vuelve a la atmósfera principalmente en forma de metano y terminamos en un balance neutro. O sea, está capturando violentamente carbono solo cuando está creciendo. Pero si comparamos con agricultura, caña de azúcar, vemos en Brasil cañaverales, zonas que tienen 500 años, como en Bahía, que vienen produciendo sin parar caña. Aquí en Tucumán mismo, más de 200 años de cultivo de caña. Y así, 10 años de caña, más eficiente que lo que un bosque ha acumulado en 25 años. Mira vos. Bueno, esos datos son clave porque rebaten una serie de argumentos en contra de la agricultura, acusándola de ser una de las principales responsables de la metanización y la carbonización de la atmósfera. Pero bueno, otro aspecto es la cuestión de la deforestación, el crecimiento de las fronteras agrícolas, digamos, de algún modo hay que detenerlo para trabajar en un incremento vertical de la producción, ¿verdad? No sé si esto contradice el argumento anterior, tiene verosimilitud. No, si vemos que el principal productor de alcohol de caña del mundo, que es Brasil, si vemos la importancia relativa que tiene esa deforestación, la caña de azúcar en Brasil ocupa solamente el 1% de la superficie vegetal de Brasil. Queda todo un 99% con otras cosas. No mueve el amperímetro en cambio climático. Aquí en Argentina tenemos 400.000 hectáreas de caña, hay que ver cuántas millones, más de 100 millones de hectáreas con pasturas, cultivos, bosques, qué sé yo. Es ínfimo. Y sí, tenemos lo que decía, lo estamos usando para cultivos energéticos que sustituyen emisiones fósiles, el efecto es ampliamente positivo. Lo que hay que ver es quién ha escrito esos libretos para medir los inventarios de carbono, que han sido hechos principalmente en Europa, donde tiene una animadversión total contra la agricultura. Están hasta desmontando su propia agricultura con estos argumentos. No son válidos. Hay que rebatirlos desde el punto de vista científico. Argentina tiene que, en lugar de usar los esquemas que ellos nos están imponiendo, proponer nuestros propios esquemas que tengan fundamento científico.
Argentina con el resto de los países de Latinoamérica. Hablar un mismo idioma, proponer nuestros propios esquemas, no usar estos que van contra la agricultura. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que podamos seguir hablando por mucho tiempo más. Muy bien, Julio. Te mando un gran abrazo. Bueno, un abrazo y muchas gracias de nuevo. Chao, chao. Chao. Vamos ahora a un breve intermedio antes de encarar la última parte de este programa con algo de los cuidados del suelo y de la salud humana y la de las plantas. Los dejo con un fragmento del concierto de Jethro Tull reversionando un tema de Johann Sebastian Bach, que es el tema que anima musicalmente el espíritu de este programa. Bien, acá estamos de vuelta con El Humano por Venir. Julio, Ajá. ¿ya toca lo de la Miriam? No, todavía no. Le vamos a dar la palabra al ingeniero Agustín Sanzano, especialista en suelos, con ese fragmento adeudado en el que nos hablaba de lo que especialmente se puede hacer en la agricultura para el cuidado de los suelos, prácticas concretas para el cuidado de los suelos, como así también para mitigar los efectos climáticos adversos. Doña Onérica, lo escuchamos.
Bueno, en primera instancia me gustaría decir que la Argentina es un país agrícola, digamos, por todos conocido, que es de importancia mundial. Que en los suelos de Argentina está almacenado aproximadamente el 2% del carbono que está almacenado en el resto del planeta. Entonces se puede contribuir, aunque parezca poco, un 2% no lo es, se puede contribuir a mitigar ese cambio climático con una serie de prácticas que hay en la agricultura extensiva y también en la intensiva. Lo primero que tendríamos que pensar es que un agrónomo tiene que valorar los balances de nutrientes, tiene que pensar en el mediano y largo plazo y no en el corto plazo. No tiene que pensar en cuánto le rinde un cultivo ese año, sino cuál es el mejor mecanismo, cuál es el mejor sistema productivo que le permite a lo largo de los años obtener sus máximos rendimientos, por supuesto tanto agrícolas como económicos, pero manteniendo el sistema de la mejor manera posible. Si no, lo que estamos haciendo es pan para hoy, hambre para mañana. Dicho esto, podemos enumerar, si se quiere, porque entrar en el detalle de las prácticas sería muy largo, una serie de prácticas que van en el sentido de recuperación. Todo residuo orgánico que podamos aportarle al suelo es bueno en tanto y en cuanto haya sido debidamente analizado y que no contenga sustancias tóxicas. tóxicas. ¿Esos serían los compostajes? Por ejemplo, los compostajes son... ¿O los materiales de reparación que se llaman? Sí, los compostajes, por ejemplo, sin ir más lejos, acá en Tucumán, se está utilizando cada vez más la técnica de aplicación de compost en los cultivos, por ejemplo, de residuos de la industria fabril de la caña de azúcar. La cachaza, por todos conocida, se composta muy bien con la ceniza del ingenio, que tiene bastantes minerales. La cachaza, una composición orgánica extraordinaria, y en algunos casos hasta se puede también compostar con un poco de vinaza en medidas y cantidades adecuadas. Que sería ya el residuo de la fabricación del alcohol. De la fabricación del alcohol, exactamente. Sí. Mientras que la cachaza viene de la fabricación del azúcar. Del azúcar. Claro. Compostado todo esto, debidamente madurado, se puede distribuir en los campos y constituye una excelente fuente de input de materia orgánica al suelo, que contiene a su vez una buena cantidad de nutrientes tales como el nitrógeno y el fósforo, que son, por ejemplo, para la caña de azúcar, los dos nutrientes más importantes que se aplican, o el nitrógeno siempre y el fósforo cuando es necesario. Entonces esa es una técnica que es muy buena y que es necesario resaltar. Otra es tratar de que cualquier sistema de cultivo tenga el campo ocupado, esté verde permanentemente. Claro. El concepto del barbecho, como un periodo en el cual no se cultiva y queda el suelo desnudo, hay que dejarlo de lado. El suelo no tiene que estar desnudo nunca, porque cuando está desnudo, sin ningún cultivo o sin ninguna cobertura, para ser más preciso, está sujeto a todas las inclemencias climáticas. Una lluvia provoca erosión muy fácilmente en un suelo desnudo. Un suelo desnudo evapora más rápidamente el agua. En un suelo desnudo cada vez hay menos vida. Entonces se degrada la materia orgánica muy rápidamente. Bueno, es impedir esto. ¿Cómo se puede impedir esto? Bueno, se pueden diagramar secuencias y rotaciones de cultivo de manera tal que los 12 meses del año el lote siempre haya algo creciendo ahí. Exactamente. Que haya sistemas radiculares que estén todo el tiempo ahí, y por lo tanto va a haber lombrices, va a haber y que retengan carbono. Que retengan carbono, obviamente. Y en esos sistemas productivos, no necesariamente todos los cultivos pueden ser de utilización comercial. Y ahí viene el concepto de la introducción, y en la agricultura especialmente de granos, se ha introducido mucho hace unos cuantos años el uso de cultivos de servicio, anteriormente llamados cultivos de cobertura, que son cultivos que están entre dos cultivos comerciales. Por ejemplo, uno que se haga una soja en un verano y un maíz en el siguiente, y todo el invierno el suelo desnudo no servía de nada. Entonces,
utilizar, si no alcanza para un tercer cultivo, alguna especie que sirvan de cobertura y que no tengan un fin comercial. Simplemente estén ahí para cubrirnos el suelo. O sí, que pueda ser aprovechable. O sí. Por también. ejemplo, hay cultivos de leguminosas como vicia que se pueden utilizar y que además miren todos los beneficios que tienen, o escuchen todos los beneficios que tienen. Me pueden controlar maleza tanto o mejor que un herbicida sin un costo y sin utilización. Hay una gran disminución de uso de herbicida y claro. Se puede disminuir el uso de fertilizantes minerales si la especie que uso me aporta nutrientes, como puede ser un nitrógeno de una leguminosa. Bueno, cubre el suelo de todo lo que decía anteriormente, o sea, son múltiples los servicios que nos brinda un cultivo de. Esta es otra técnica que se puede utilizar para que ese balance sea como mínimo neutro y como no mínimo como neutro. mínimo neutro. A eso debiéramos aspirar, a que lo que se va lo estemos reponiendo con estos sistemas. Eso es lo que se llama hoy, pregunto, agricultura regenerativa. Sí, eso entra dentro del concepto de la agricultura regenerativa. Bueno, me queda un aspecto a tratar, más allá de que no te salvarás de nuestras inquietudes, pero un aspecto más que es el concepto de sistemas productivos, en el sentido de áreas agroecológicas más grandes que el lote, digamos, más amplios que el lote. Bien, está bueno hacer hincapié en esto. Bueno, yo cuando hablaba recién de que los cultivos de servicio, entre otros cultivos, ya eso entra en el concepto de sistema productivo. Pero está bueno lo que vos decís. En realidad, la naturaleza no reconoce límites de alambrado, de camino, de callejones. La naturaleza y por ende los suelos son un ambiente que incluye al paisaje, al relieve en donde está el suelo en cuestión. Entonces, si uno maneja desde el concepto de suelo-paisaje, por ejemplo, si uno maneja una cuenca hidrológica de un modo, teniendo en cuenta esto, se evita, por ejemplo, los problemas de que un agricultor, al que le entró agua por un sector del campo, se la tire al vecino agua abajo. Tan sencillo como eso, manejado como un consorcio, que los hubo en alguna época y funcionaban bastante bien. Eso puede ser fomentado o espontáneo, porque claro. Si son intereses comunes, más tarde o más temprano hay que llegar a un acuerdo. Sí, claro. El concepto de propiedad privada como propiedad empadronada es una cosa que no tiene nada que ver con la naturaleza en muchos casos. Entonces, en la medida que no se piensa de un modo sistémico, grupal, asociativo, como se llame, para el cuidado del suelo, que un productor cuide el suelo en su campo y no lo haga el vecino que está aguas arriba, a lo mejor puede ser hasta muy poco productivo y caro. Bueno, quedamos muy agradecidos con el ingeniero Agustín Sanzano, con quien seguramente nos reencontraremos más adelante. Vamos ahora al encuentro con Miriam Greenblatt, la doctora Miriam Greenblatt. Julio, ¿qué es eso que tienes ahí? Esa notita. ¿Qué dice? ¿San Martín campeón? ¿Eso dice? No, sería lindo para mucho eso, pero no dice eso. Fíjese bien. No dice San Martín campeón, dice ¡sarampión! Exactamente. Parece que está volviendo el sarampión. Se han estado publicando nuevos casos. ¿El viejo sarampión? El mismo, pero hay vacunas. ¿Una nueva que no? No, parece que es la misma. ¿Cómo la misma, la de antes? Sí. ¿Y eso por qué? No sé. Se lo preguntamos a Miriam. ¿Está de acuerdo? Sí, claro, por supuesto. Dale. Miriam Greenblatt, ¿cómo va? Buen día. Buen día. ¿Y cómo va? Va bien, por suerte. Bueno, acá estoy con doña Onírica, por supuesto, que está dispuesta a hacerte, por supuesto, también una pregunta. Hola, Miriam. ¿Cómo andas? Ando bien, por suerte. ¿Y usted, doña Onírica, cómo anda? Bien, aquí con una curiosidad.
Mira, y de acuerdo a lo que dijiste vos con respecto a los resfríos, tengo una pregunta porque ¿por qué para la gripe nos vacunamos todos los años con una nueva vacuna y para el sarampión parece que seguimos con la misma de antes? Es una muy buena pregunta, doña Onírica. Qué bien que me alegro que me la esté haciendo. Vamos a desburrarnos un poquito. Ok, pues empezó. Bueno, yo no sé si se acuerda que la semana pasada le comenté que son muchos los virus que dan el resfrío y la gripe. Ajá. Y también el COVID, ¿no? No nos olvidemos del COVID, nuestro nuevo invitado a la escena. Pues la particularidad que tienen estos son varios y además les gusta hacer fiesta, mezclarse entre ellos y mutan. Entonces, esto lo hacen para irse adaptando a nuestras defensas y así poder seguir infectándonos para seguir reproduciéndose y aprovechándose de nuestras células vivas. Ajá. Por eso es que cada año vamos a estar expuestos a muchos virus nuevos y como no hemos aprendido todavía a defendernos de ellos, pues es conveniente vacunarse cuando existen vacunas nuevas para estos virus. Como la gripe. Claro, eso es lo que nos pasa con la gripe. Ajá. ¿Y por qué Ahora- el sarampión es con la misma? Bueno, con la del sarampión no pasa lo mismo, porque el sarampión es el único virus que produce esa enfermedad. No hay otro virus. El sarampión es único. Ajá. Y no solo que es único, sino que es un virus muy estable y no le interesa adaptarse. No interactúa con ningún otro virus, no se modifica, no se adapta. Y es siempre igual. Y por Mira eso es que vos. podemos seguir usando. Ajá, ¿viste? Sí. Y esa es la razón que seguimos usando la misma vacuna, porque la vacuna es muy efectiva contra el virus, siempre que te la apliques como corresponde. ¿Y cómo corresponde? Bueno, el esquema completo para el sarampión son 2 dosis. Ajá. Cuando uno se aplica las 2 dosis, ya estás inmunizada para toda la vida. Ah, 2 dosis y ya está. 2 dosis y ya está, sí, sin más esfuerzo. Ajá. Y de chiquitos, que no. La vacuna, digo. Hay que aplicarla de Sí. chiquitos. Sí. Sí, de chiquitos. La primera dosis se pone al año de vida y la segunda dosis, el refuerzo, se pone al momento del ingreso escolar. Ajá. ¿Y por qué es así? Al ingreso escolar, primero porque uno tiene supervisión, ¿verdad? Desde la escuela, de que se aseguran que los niños estén vacunados. Pero además es que en la escuela que los niños se empiezan a socializar con otras personas, más allá de la familia, y quedan más expuestos a nuevas enfermedades. En la escuela, en la calle, a donde sea, son más sociables los niños. Ajá. Y el virus del sarampión es muy contagioso, es muy dañino y es peligroso. Ah, que arruina la vida. ¿Te la arruina o te la quita del todo? Uy, uy, uy. Y si no mueres por el sarampión, te puede dejar secuelas y te deja vulnerable a otras enfermedades, algunas que ya puedes haber tenido también. Uy, qué terrible. Ja, viejo bicho maligno. Y sigue rondando, ¿no? Sigue rondando, porque por alguna razón a este virus no le importa matar al individuo infectado mientras pueda saltar y reproducirse en otro ser humano. Y es muy bueno en eso. Y lo que tiene de particular también es que los humanos somos los únicos hospederos de este virus. No, no los monos, ni los murciélagos, ni los pangolines, ni las gallinas. No, solo los seres humanos. Ah, Sí, el ser humano es el único hospedero del virus del sarampión y es muy eficiente en su tarea el virus. Como te dije, es altamente contagioso. Es el virus más infeccioso de los que conocemos hasta ahora. Imagínate, cada persona enferma con sarampión puede contagiar de 12 a 18 personas susceptibles. Es decir, de 12 a 18 personas que no estén vacunadas con el esquema completo. ajá, vulnerables. Sí, vulnerables. Ajá. Con el COVID, por ejemplo, con el COVID, que fue hace poquito, y vimos qué fácil nos contagiábamos con el COVID. Sin embargo, una persona infectada de COVID contagia de 1 a 3 personas. La gripe contagia entre 1 a 2 personas. Y el sarampión, 18. Toma vos.
Claro, pero no solo es eso, sino que además cada una de esas 18 personas contagia a su vez a otras 12 a 18 personas vulnerables y así es que comienzan las epidemias. Zorro viejo, el sarampión. Qué terrible. Sí, viejo zorro, efectivamente. Es dañino, empecinado y peligroso. No le interesa cambiar. Sigue siendo el mismo. Por eso podemos seguir usando la misma vacuna. Si nos vacunamos en la infancia aplicándonos las 2 dosis recomendadas, Y nunca más te enfermas de eso. no, ya con esas 2 dosis, la persona queda vacunada para siempre. Por eso es que yo insisto y repito que es muy importante aplicarse las 2 dosis, por los niños y por uno mismo y por los demás. Ah, y todavía andas rondando, fíjate vos. Sí, pero se puede erradicar con la misma vacuna de siempre. Ajá. En el próximo programa, porque el tiempo en la radio es, ¿cuál es la Tirano. palabra, Jorge? Es tirano. Ajá. Ajá. Como el tiempo en la radio es tirano y este tema me interesa sobremanera de que todo el mundo lo entienda bien, lo vamos a examinar con profundidad en el próximo programa y le vamos a dar lo que llamamos el enfoque epidemiológico. Pero por ahora recordemos que hay que vacunarse y especialmente los niños. Ahora, yo le quiero aclarar una cosa, doña Onírica. La vacuna del sarampión es una vacuna que está integrada, incluida en la vacuna triple viral. La O sea triple, que la cuando, triple viral. La triple viral. La triple viral, exactamente. o sea que cuando nos vacunamos del sarampión, también nos estamos vacunando contra la rubiola y las paperas. Las Y así paperas. Ah, me ¿te acuerdo de acordás de las. las? Sí, las paperas, sí. Ajá. Así nos vamos a asegurar de que nuestros niños sean más sanos. Lógicamente, hay que proteger a los niños. Pobrecitos, son inocentes. Y son vulnerables porque todavía no han sido expuestos a todas las cosas que hay en el mundo. Ujú. Ahora, usted se da cuenta, doña Onírica, que una de las medidas más fáciles para cuidar nuestra salud es vacunarse. Sí, ahora me doy cuenta. Claro, porque no hace falta programar una dieta, ni tomar pastillas o medicamentos, no estoy diciendo que no hacer ejercicio, el ejercicio siempre es muy bueno, pero para prevenir enfermedades infecciosas contra las que hay vacunas, pues te das la vacuna, las 1, 2 o 3 dosis y ya, Y ya no está. te tienes, y ya está, no te tienes que enfermar de eso. Bueno, Más fácil. ha quedado clarísimo. La vacuna es la misma porque el virus es el mismo. Malo y testarudo. Sí, perseverante, pero la vacuna es una de las vacunas más efectivas que tenemos contra uno de los virus más malos que hay. No hay, No, vacunemos a los niños. no hay razón para no hacerlo, que no. No, no hay ninguna razón para no vacunarse. Bueno, muchas gracias, Miriam, por este Muchas nuevo de repaso. nada, Julio. Sí, Y gracias, doña Onírica, por su curiosidad. no es nada, Julito. Yo me sirvo de eso. Gracias, Miriam, por aclararme las cosas para saber, ¿has visto? Porque es bueno saber que no. Así es, el saber no ocupa lugar. Bueno, nos encontramos en el próximo domingo, Miriam. Cuídate. Dale, Julio. Vos también. Chao. ¡Chao! Bueno. Bueno, estamos llegando al final de este programa, nos queda poco tiempo, pero antes de despedirnos, quisiéramos dar un paso más hacia ese micromundo de la agricultura, tan parecido en sus bases bioquímicas con las del ser humano. Le pedimos para eso al doctor Juan Carlos Díaz Ricci, biólogo molecular, que nos introduzca en lo que sería, para la agricultura, la llamada Cuarta Revolución Verde, de tanta actualidad. Y bueno, es una evolución como natural, uno podría decir.
que parte de los desarrollos que continuaron de la Revolución Verde, de las revoluciones verdes, ¿no? ¿Que fueron? Bueno, la primera revolución fue la domesticación de especies, ¿no? Eso data de decenas de miles de años. La segunda revolución verde es cuando se empiezan a utilizar ya químicos que están basados en el conocimiento de la fisiología de las plantas. Realmente fue un gran impacto porque empezaron a entender de que se podían mejorar los rendimientos de los cultivos y bueno, las productividades, todas esas cosas, utilizando productos químicos, que son no naturales necesariamente, pero sí participan en el metabolismo de las plantas y lo mejoran. Y viene después de un tiempo alguien, me parece que fue el doctor García Olmedo, español, que trabajó mucho en el desarrollo de lo que él llamó la tercera revolución, que es el manejo del genoma. Es decir, de la genética de las plantas. De la genética de la planta, de saber qué cosas se puede modificar puntualmente, 1 o 2 genes, 3, para mejorar el cultivo, para quitarle lo que pueda ser nocivo y para agregarle lo que pueda ser benéfico. Y ahí hay toda una discusión a qué le llamamos benéfico, porque lo que puede ser benéfico para la planta o para el ser humano no necesariamente es recíproco, ¿no? El gran boom que existió y por cual se dio el origen, esa revolución verde, la tercera revolución verde, es cuando se logró clonar ciertos genes de una bacteria, ¿cierto?, en una planta. Entonces eso demostró que se la podía reprogramar a las plantas. Y eso dio lugar a un montón de desarrollos tecnológicos que conocemos bien, que es la soja transgénica, el maíz transgénico, bueno, algodones con distintos colores, es decir, el arroz, claro, el famoso arroz dorado, bueno, y una serie de cosas que, a pesar de que muchos son grandes logros, no todos están autorizados en uso en todos los países, pero ya es un problema comercial, y un problema en todo caso político, si quieren, ¿no? Sí. Con Daniel Plopper, en el programa anterior, hablamos justamente de la inocuidad de los productos transgénicos que son liberados al mercado. Exacto. Después de exhaustivos análisis. Muchos análisis, sí. Así todo, digamos, siempre surgen esas preguntas que son muy difíciles de contestar, que es las consecuencias a largo plazo de esos cambios, ¿no? Que en el caso del doctor García Olmedo, en un libro que él hace, que se llama justamente La Tercera Revolución Verde, creo, si mal no recuerdo, pone clarísimo ahí cuáles son los beneficios y los problemas que podrían generar, y lo que podría hacer el hombre para por lo menos acotar o definir esas desventajas que podría tener. El propio García Olmedo, que estuvo acá dando un par de charlas, sí, efectivamente, dijo, me acuerdo, dijo, si fuera por la transgénesis, los argentinos tendrían cuernos de vaca, por tanto comer genes de vaca, claro, preferentemente. Eso lo dijo contestando a una pregunta, decir, nos están reprogramando a nosotros, sí, a través de las plantas. Y dicho sea de paso, tengo entendido que nosotros tenemos genes de virus y de gallinas y de monos. Sí, hemos heredado de todo casi. Además de las mezclas étnicas a lo largo de la historia y todo eso. Algo de Neandertal parece que tenemos también. Bueno, disculpa, seguí porque vamos a caer en la cuarta revolución. Exactamente. De todo lo que se puede hacer, claro, sin productos de síntesis. Claro, exactamente. Bueno, y eso evolucionó con una visión, por supuesto, era un gran boom tecnológico, pero siempre con una visión un poco estrecha en cuanto a modificar una propiedad y esperar un resultado único. Que a veces sucede que cuando uno obtiene, por ejemplo, hace una manipulación genética y la obtiene en el laboratorio y hace los experimentos en el laboratorio y tiene buenos resultados, la mayoría de las veces, cuando pasa al campo, todavía hay que hacer ajustes porque el campo es otro mundo. Claro. Entonces, de esa interpolación entre lo que pasa in vitro a lo que pasa
en el campo, empieza a surgir todo esto que ahora me gusta a mí llamarlo, y algunos ya lo llaman, la cuarta revolución. Ahora sí, final. Será entonces hasta el próximo capítulo de esto que hemos llamado El Humano Porvenir. Allá vamos.